Hola y bienvenido a la orientación virtual de los servicios de empleo y evaluación de elegibilidad, también conocido como RICIA, por sus siglas en inglés, del Departamento del Desarrollo del Empleo. En esta sesión discutiremos sobre los recursos y asistencia disponibles para usted a través del programa RICIA. Hoy le proporcionaremos la información que necesita para completar el requisito de orientación de RICIA, pero lo más importante es que aprenderemos sobre las herramientas y recursos necesarios disponibles para ayudarlo a reincorporarse a la fuerza laboral. Su cita de RICIA requiere lo siguiente. Primero, ver esta orientación virtual. Luego, tendrá una sesión virtual individual con un representante del programa del empleo del EDD. Y finalmente, recibirá al menos un servicio profesional adicional obligatorio, el cual será proporcionado en una fecha posterior con un miembro del personal del Centro de Empleo de América en California o AJCC por sus siglas en inglés. Bienvenido a la orientación virtual de RICIA. Comencemos dándole la bienvenida a la orientación virtual de RICIA. Estamos encantados de compartir todos los servicios y programas valiosos que están disponibles para personas como ustedes que buscan ayuda para volver a trabajar lo antes posible. Expectativas de RICIA. Durante la orientación virtual de RICIA, usted aprenderá sobre los recursos y herramientas disponibles que puede utilizar en su búsqueda de empleo, recibirá información sobre oportunidades de empleo adecuadas y obtendrá los siguientes pasos para completar los requisitos de RICIA. Así que sigamos adelante y comencemos. ¿Por qué fui elegido? Probablemente se está preguntando, ¿por qué fui elegido para asistir a una orientación virtual de RICIA? La razón por la que fue elegido es porque lo identificaron como alguien que se beneficiaría de la ayuda adicional en la búsqueda de empleo y servicios de reintegración laboral o para la transición a un nuevo empleo. Por esa razón, el propósito del programa RICIA es conectar a los solicitantes de seguro de desempleo, o como nosotros los llamamos, solicitantes de UI, con servicios profesionales dirigidos a aumentar sus posibilidades de encontrar empleo y reducir la dependencia de UI. Además, el programa RICIA dirige a los solicitantes de UI a nuestros centros de empleo de América en California, también conocidos como AJCC por sus siglas en inglés. Existen muchas oficinas del AJCC en todo el estado. Puede encontrar el AJCC más cercano a usted llamando al número de teléfono que se encuentra en la notificación de su cita o visitando la página del EDD. Deberá seleccionar el botón Office Locator que se encuentra en la parte inferior de la página de inicio del EDD. La red de AJCCs está compuesta por los servicios del EDD y varios programas locales para el desarrollo de la fuerza laboral. Nuestro objetivo es ayudarlo a encontrar empleo, ya sea a través de talleres, orientación profesional o mediante capacitación. Recuerde, nuestro personal del AJCC está aquí para usted. El objetivo principal de RICIA es garantizar que tenga acceso a la variedad de programas y servicios disponibles a través de la red de AJCCs. Además, debemos asegurarnos de que cumpla con todos los requisitos de elegibilidad del seguro de desempleo o UI. Después de esta orientación, tendrá la oportunidad de reunirse con un representante del programa de empleo, el cual es un miembro del personal del EDD, para hablar sobre sus necesidades de empleo y revisar su cuestionario del UI. Actividades del AJCC. Comencemos hablando de las actividades del AJCC. Puede que no lo sepa, pero nuestros AJCCs trabajan con empleadores locales. A menudo ayudamos a los empleadores con eventos de contratación y facilitando el uso de centros a los empleadores. Por ejemplo, podemos organizar los siguientes eventos. Ferias de empleo. Las ferias de empleo brindan la oportunidad de hablar con empleadores o gerentes de contratación sobre sus vacantes. Las ferias de empleo le dan la oportunidad de presentar su currículum y a veces realizar una entrevista. Reclutamiento de empleadores. A diferencia de una feria de empleo, el reclutamiento generalmente se limita a un solo empleador o tal vez solo a unos pocos empleadores en un evento de contratación, ya sea en el sitio del empleador o en un AJCC. El personal del centro de empleo trabaja con el empleador para facilitar su proceso de contratación.
Además, contamos con grupos de contactos. Estos son servicios especializados que brindan oportunidades de establecer contactos para los participantes. Por ejemplo, algunos AJCCs ofrecen grupo de trabajo para veteranos. Los grupos de trabajo para veteranos son para los veteranos militares que trabajan con representantes de veteranos del EDD. El grupo de trabajo se asocia con empleadores locales para brindar orientación sobre la preparación laboral, desde la revisión del currículum hasta las entrevistas simuladas. Experiencia sin límites. Experiencia Ilimitada es un grupo de contactos profesionales que está guiado por un representante del EDD y está abierto a personas que buscan empleo que hayan estado en ocupaciones profesionales, administrativas o tecnológicas especializadas. Sala de recursos del AJCC. Además de los eventos para empleadores, también brindamos a nuestros clientes el uso de salas con recursos para sus necesidades para volver a estar empleados. Nuestras salas de recursos del AJCC tienen disponible bolsa de trabajo con las vacantes más recientes, computadoras con acceso al Internet, Microsoft Office con aplicaciones tales como MS Word, Excel, etc. Teléfonos que puede usar para su búsqueda de empleo y fax para enviar su currículum o carta de presentación. Además de impresoras y fotocopiadoras para ayudar a cubrir el costo de imprimir y copiar materiales para la búsqueda de empleo, como currículums y cartas de presentación. Sabemos que muchos de ustedes tienen estos recursos en casa, pero queremos que sepan que también están disponibles en nuestros centros de empleo AJCCs. Es posible que descubra que es más fácil concentrarse en su búsqueda de empleo visitando a un centro de empleo. Por cierto, si necesita ayuda, estamos aquí para ayudarlo. Talleres profesionales del AJCC. Como mencionamos anteriormente, nuestros AJCCs ofrecen una variedad de talleres profesionales sin costo para quienes buscan empleo. A continuación se muestran algunos ejemplos de algunos de los talleres que ofrecemos. Taller de entrevistas. El taller de entrevistas ofrece información sobre las habilidades y técnicas para las entrevistas. Aprenderá el propósito de una entrevista, cómo prepararse para una entrevista, los tipos de entrevistas, las mejores prácticas al entrevistar y las preguntas que pueden hacerse durante una entrevista. Taller para crear un currículum. El taller para crear un currículum aborda el propósito de un currículum, los diferentes tipos de currículums, lo que los empleadores quieren ver en el currículum y cómo crear o actualizar un currículum para la fuerza laboral actual. Talleres de CalJobs. El taller de CalJobs ofrece una descripción general del sistema de intercambio laboral del estado de California conocido como CalJobs. Los temas incluyen el constructor de resumen y la búsqueda de empleo en línea. Taller de información sobre el mercado laboral. El taller de información sobre el mercado laboral examina el sitio web de información sobre el mercado laboral del Departamento del Desarrollo del Empleo. Los temas incluyen proyecciones de crecimiento del mercado laboral y recursos de exploración de empleo. Además de estos, nuestros AJCCs ofrecen una variedad de diferentes talleres profesionales que lo ayudarán a prepararse para la fuerza laboral actual. Orientación profesional. Además de nuestros talleres, también ofrecemos orientación profesional individual. Esto le permite reunirse con un representante de empleo del EDD para discutir en detalle sus necesidades de búsqueda de empleo y sus metas profesionales. Este servicio también le brinda la oportunidad de revisar su currículum, discutir sobre sus habilidades y considerar cómo sus habilidades se transfieren a otras ocupaciones. Programa para veteranos. Nuestras oficinas del AJCC se enorgullecen de brindar servicios prioritarios a todos los veteranos y cónyuges elegibles de veteranos para encontrar trabajos y maximizar las oportunidades de empleo y capacitación o entrenamiento laboral. Nuestros representantes para veteranos se especializan en ayudar a los veteranos a regresar al trabajo y ofrecer servicios especializados a la comunidad de veteranos. Algunos de los beneficios de nuestro programa para veteranos incluyen prioridad de servicio. Todos los veteranos elegibles reciben prioridad de servicio en nuestros AJCCs.
Esto significa que se da prioridad a los veteranos cuando se inscriben en talleres u otros servicios de empleo. Los veteranos también pueden ver nuestras ofertas de trabajo en CalJobs 24 horas antes de que el público en general. Cuando los veteranos elegibles se registran en CalJobs y se identifican como veteranos, pueden ver las vacantes de trabajo publicadas un día antes que las personas que buscan empleo y no son veteranos. Tenemos el navegador de servicios para veteranos. El navegador de servicios para veteranos es un representante del AJCC que se reúne con los veteranos para determinar su elegibilidad para recibir servicios y recursos adicionales. Veteranos o cónyuges de un veterano con discapacidades pueden ser elegibles y referidos a un especialista de Programa de Alcance para Veteranos con Discapacidad, o DBOP, por sus siglas en inglés, para recibir asistencia individual. Estos especialistas del Programa de Alcance para Veteranos con Discapacidad son veteranos militares que brindan servicios profesionales individualizados a otros veteranos elegibles. Estos especialistas veteranos trabajan con veteranos para desarrollar sus planes de empleo individuales y ayudarlos a transferir sus habilidades y experiencias militares al mercado laboral civil. También ofrecen orientación profesional, referencias de empleo, revisión de currículum y asistencia para entrevistas. Programa de fianza de fidelidad. El programa de fianza de fidelidad es un incentivo para los empleadores para aliviar las preocupaciones de contratar a solicitantes de empleo en riesgo. Estas fianzas de fidelidad se proporcionan en los AJCCs a través del Estado. Las fianzas solo se pueden emitir después de que una persona tenga una oferta de trabajo firme y una fecha de inicio de empleo. Las fianzas tienen una vigencia de 6 meses. Este es un programa excelente para las personas que buscan empleo y tienen dificultades para conseguir empleo debido a una quiebra, un historial laboral limitado o un registro de arresto, por nombrar algunos. Crédito de impuesto para oportunidades de empleo. El crédito de impuesto para oportunidades de empleo, también conocido como WATSI por sus siglas en inglés, es un crédito fiscal federal disponible para los empleadores por contratar a personas de ciertos grupos específicos que constantemente han enfrentado importantes obstáculos para conseguir empleo. El WATSI se une a otros programas de la fuerza laboral que incentivan la diversidad en el lugar de trabajo y facilitan el acceso a trabajos bien pagados para los trabajadores. Los grupos específicos que son elegibles para el WATSI son, pero no se limitan, a veteranos calificados, beneficiarios de SNAP, personas con antecedente criminal, jóvenes en busca de empleo en el verano y personas desempleadas a largo plazo. El WATSI ofrece un crédito fiscal federal de hasta $9,600 a los empleadores que contratan a estas personas. Programa de Entrenamiento Laboral de California. El Programa de Entrenamiento Laboral de California, conocido como CTV por sus siglas en inglés, le permite a los solicitantes elegibles de UI continuar con su educación, mejorar sus habilidades o aprender un nuevo oficio para ser más competitivos en el mercado laboral actual, esto mientras recibe beneficios del UI. El CTV le permite a un solicitante de UI asistir a un entrenamiento laboral mientras reciben beneficios de UI. Entre los programas de entrenamiento laboral se incluyen entrenamientos laborales organizados por el gobierno, sindicatos o uniones, asociaciones comerciales o entrenamiento laboral organizado por empleadores y entrenamiento laboral patrocinado y organizado por cuenta propia. Los solicitantes de UI deben cumplir los requisitos de elegibilidad y la participación de los CTV para ser aprobada por el UI. Si es aprobado para los CTV, los solicitantes estarán exentos de los requisitos para estar disponibles para trabajar, buscar trabajo activamente y aceptar trabajo mientras completan su entrenamiento laboral. Tome en cuenta que los CTV no pagan por ningún gasto relacionado con la educación o entrenamiento laboral. Sin embargo, existen programas estatales, federales y programas de asistencia que posiblemente puedan financiar sus estudios o entrenamiento laboral. Programa de Oportunidad de Empleo para los Jóvenes. El Programa de Oportunidad de Empleo para los Jóvenes,
YEOP por sus siglas en inglés, ofrece servicios a jóvenes en riesgo de no completar sus estudios entre las edades de 15 y 25 años. El programa YEOP ayuda a los jóvenes a alcanzar sus metas educacionales y profesionales. Algunas características de los jóvenes en riesgos incluyen joven con antecedentes criminales, joven que es madre o padre adolescente, joven puesto bajo el cuidado de crianza temporal o sin vivienda, pandillero o asociado con una pandilla, joven desfavorecido económicamente y joven con alguna discapacidad. El YEOP proporciona los siguientes servicios. Asistencia de mentores. Un aspecto único de este programa es la asistencia de mentores. El EDD cuenta con especialistas en jóvenes que a su vez son jóvenes en riesgo, que brindan ayuda personalizada a otros jóvenes en riesgo para lograr sus objetivos. El YEOP le permite a los especialistas interactuar y compartir sus experiencias y perspectivas de vida entre sí, para ayudarse mutuamente a identificar intereses ocupacionales y desarrollar metas profesionales. Talleres de preparación laboral para jóvenes. El YEOP ofrece talleres de preparación laboral específicamente para los jóvenes para ayudar a los estudiantes a prepararse para el proceso de contratación, al ofrecer asistencia en la redacción de currículums, preparación para una entrevista y orientación para desarrollar sus metas educativas y profesionales. La orientación educativa y profesional. El YEOP ofrece orientación personalizada para ayudar a los jóvenes a alcanzar sus metas educativas y profesionales. Referencias a capacitaciones y servicios de apoyo. El YEOP ofrece referencias a capacitaciones para ayudar a los jóvenes a obtener el certificado de equivalencia de bachillerato en California y estudios superiores. El YEOP también ofrece referencias a servicios de apoyo para ayudar a los jóvenes a participar en nuestro programa a través de ayuda con medios de transporte, cuidados de niño, vivienda y ropa. Programa de asistencia por ajuste comercial. Asistencia por ajuste comercial o TAA por sus siglas en inglés, es un programa federal que provee servicios a los trabajadores que han perdido o podrían perder sus trabajos como resultado del comercio exterior. Estos servicios los lleva a cabo el Departamento de Trabajo de los Estados Unidos y agencias estatales como el EDD que colaboran con dichos servicios. El objetivo del programa de asistencia por ajuste comercial es ayudar a los trabajadores afectados por el comercio exterior a regresar a un trabajo adecuado lo antes posible. Información del mercado laboral. El EDD también ofrece información del mercado laboral, conocida como LMI por sus siglas en inglés. La LMI ofrece una gran cantidad de datos sobre el mercado laboral local, las tendencias laborales y las perspectivas ocupacionales. Puede buscar información sobre salarios, beneficios e información básica sobre los deberes y el entorno laboral asociado con determinados tipos de trabajos. La página de la LMI también proporciona información específica de la industria laboral. Por ejemplo, nivel de educación necesaria para obtener un trabajo en una industria en particular, capacitación y habilidades necesarias para esa industria y cualquier licencia o certificado necesario para seguir una carrera en esa industria. Recursos. Ahora vamos a hablar acerca de recursos disponibles para usted. Programas de beneficios online. Quizás se esté preguntando cómo administrar su solicitud del seguro de desempleo. Hay varias formas, pero la mejor opción es a través de los programas de beneficios online. Puede acceder a los programas de beneficios online a través del sitio web del EDD. Encontrará el enlace de inicio de sesión a los beneficios en el banner Benefits Login. Con los programas de beneficios online, usted puede acceder a la información de su solicitud, realizar la certificación para beneficios o administrar su solicitud de UI, y lo mejor de todo es que está disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Ayuda con las solicitudes de UI. Si tiene alguna pregunta sobre su solicitud,
Usted puede acceder fácilmente al enlace de solicitudes seleccionando el icono titulado en inglés Claims en la parte superior del sitio web del EDD. Además de la información sobre nuestros programas de beneficios, usted encontrará a un agente virtual del EDD seleccionando la pestaña titulada Help en la esquina inferior derecha en la página en inglés. Simplemente expanda la pestaña Help, seleccione Cambiar al español y escriba su pregunta en el cuadro del diálogo. Ask EDD. También puede usar el enlace Ask EDD solamente en inglés, disponible en la parte de abajo de la página titulada en inglés Claims. Después de navegar a la página Ask EDD, puede seleccionar la categoría y subcategoría apropiadas del menú desplegable y luego escoger un tema tal como cómo presentar una solicitud nueva. O si prefiere, puede llamar al número gratuito 1-800-300-5616. Para los servicios de operación al cliente, días y horarios, por favor refiérase a contactar EDD en la parte inferior de la página www.edd.ca.gov. También puede llamar al número del EDD Telecert para realizar la certificación de su solicitud de seguro de desempleo las 24 horas del día, los 7 días de la semana, a través de su línea automatizada. Siguientes pasos. Ahora que ha terminado su orientación virtual, analicemos los siguientes pasos que debe seguir para completar los requisitos de RICIA. Si aún no lo ha hecho, complete el cuestionario de RICIA, también conocido como DE 8531S. Debe haber recibido este documento por correo postal. Como recordatorio, usted también asistirá a una sesión virtual individual con un representante del programa de empleo del EDD. Deberá comenzar a documentar sus esfuerzos de búsqueda de empleo para revisar con el representante del EDD. Durante la sesión virtual individual, también repasarán con usted su cuestionario de RICIA. Virtual individual. Un representante del programa de empleo del EDD se comunicará con usted para programar una sesión virtual individual. Usted puede ser contactado por teléfono, correo electrónico o a través del centro de mensajes de CalJobs. La sesión virtual individual en sí se llevará a cabo por teléfono o a través de Zoom, una plataforma conveniente de video en línea. Ahora repasaremos algunas cosas que hará durante su sesión virtual individual. Obtendrá información sobre los servicios de reintegración laboral y capacitación disponibles. Hablará sobre sus esfuerzos de búsqueda de trabajo. Recibirá información del mercado laboral específica para su búsqueda de trabajo, ocupación y ubicación. Trabajará con el representante del programa del empleo del EDD para completar el plan de reintegración laboral. Y hablará de cuándo asistirá al menos a una sesión de servicio profesional adicional obligatorio. Entendemos que este puede ser un momento difícil y estresante en su vida. Estar desempleado y tener que buscar empleo nunca es fácil, pero estamos aquí para ayudarle. Esperamos que ahora tenga un mejor entendimiento de los diferentes tipos de servicios, programas y recursos que brindamos a través de la red de AJCCs. Gracias por asistir a esta orientación virtual de RICIA. Apreciamos que se haya tomado el tiempo de su agenda para participar.